¿Qué tal, hermanos y amigos? Buenos días. Eh, Hoy es un día muy especial, puesto que recordamos que nuestro Señor no está muerto, que Él vive. Y, y quisiera hablar de cosas muy diferentes, pero que todas ellas están unidas entre sí. Quiero hablar de diferentes aspectos que sucedieron a lo largo de la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y quiero empezar con una oración. Es una suerte de poema. Eh, Quiero compartirla con todos ustedes. Señor, dijiste que el Padre que habita el cielo conoce nuestras necesidades y deseos, que aún antes de que abramos nuestros labios, Él ya lo sabe todo. La oración es silencio en tu presencia. Ya uno de tus discípulos nos dijo que el Padre que habita en el cielo toma los gemidos de nuestra alma y los hace suyos. La oración es silencio en tu presencia. Que no hacen falta palabras, sino silencio en tu presencia. Y que es en el vientre del silencio donde se concibe nuestra seguridad y nuestra confianza. Porque la oración es silencio en tu presencia. Amén. Quiero que lo pienses. Pedro tenía mucha razón al reaccionar así ante Jesucristo cuando le dijo: Señor, que tú vas a lavar mis pies. Tú nunca vas a lavar mis pies. Y tenía razón porque para Pedro, como para nosotros hoy, a mayor autoridad, mayor distancia. A rango más alto, más frialdad. No queremos autoridades cercanas, tiernas, serviciales y amorosas. No, porque nos parecen defectos de la gente sumisa y apocada. Ya en el tiempo de Jesús, lavar los pies era una tarea de esclavos. Pero Jesús insistió: si no te lavo los pies, Pedro, tú no podrás ser de los míos. Porque solo aceptando a Jesús en el suelo, dejando que limpie nuestros pies y acaricie nuestra alma, podremos comprender por propia experiencia en qué consiste el Evangelio. En servir y ser servidos, en amar y ser amados, en lavar los pies sucios y cansados de los otros y en aceptar que también los nuestros se ensucian, se fatigan y necesitan de su amor. Y es cuando Pedro lo comprende que le dijo: Señor, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora, antes de asustarte, piensa en esto. Muchas personas piensan que el pecado es un mal que se le hace a Dios, el cual impone los mandamientos porque le conviene a Él, por eso castiga al pecador. Y no terminamos de comprender que el único interés de Dios es evitar el mal a sus hijos e hijas, pues el pecado es un mal para el ser humano, no para Dios. Hace ya muchísimos años lo explicaba Santo Tomás de Aquino, que Dios es ofendido por nosotros solo porque obramos contra nuestro propio bien. Es bonito, ¿no? O sea, quien desde la culpa solo mira a Dios como un juez resentido y castigador, no ha entendido nada de ese Padre cuyo único interés somos nosotros y nuestro bien. En ese Dios en el que no hay egoísmo ni resentimiento, solo cabe ofrecimiento de perdón y de ayuda para ser más humanos. Somos nosotros los que nos juzgamos y castigamos, rechazando su amor. Los cristianos no hemos de olvidar que la fe en Jesucristo resucitado es mucho más que asentirlo, mucho más que publicarlo en nuestras redes sociales.
Mucho más incluso que la afirmación de algo extraordinario que le aconteció al muerto Jesús hace más de 2000 años. Creer en el resucitado es creer que ahora Cristo está vivo, lleno de fuerza y creatividad, impulsando la vida hacia su último destino y liberando a la humanidad de caer en el caos definitivo. Piensa en ello. Creer en el resucitado es creer que Jesús se hace presente en medio de los creyentes. Es tomar parte activa en los encuentros y las tareas de las diferentes comunidades, sabiendo con gozo que sí, que cuando 2 o 3 nos reunimos en su nombre, allí está Él poniendo esperanza en nuestras vidas. Creer en el resucitado es descubrir que nuestra oración a Cristo no es un monólogo vacío, sin interlocutor que escuche nuestra invocación, sino diálogo con alguien vivo que está junto a nosotros en la misma raíz de la vida. Creer en el resucitado es dejarnos interpelar por su palabra viva recogida en los evangelios e ir descubriendo prácticamente que sus palabras son espíritu y vida para el que sabe alimentarse de ellas. Creer en el resucitado es vivir la experiencia personal de que Jesús tiene fuerza para cambiar nuestras vidas, resucitar lo bueno que hay en nosotros e irnos liberando de lo que mata nuestra libertad. Creer en el resucitado es saber descubrirlo vivo en el último y más pequeño de los hermanos, llamándonos a la compasión y a la solidaridad. Creer en el resucitado es creer que Él es el primogénito de entre los muertos, en el que se inicia ya nuestra resurrección y en el que se nos abre ya la posibilidad de vivir eternamente. Creer en el resucitado es creer que ni el sufrimiento, ni la injusticia, ni el cáncer, ni el infarto, ni la metralleta, ni la opresión, ni la muerte tienen la última palabra. Solo el resucitado es Señor de la vida y de la muerte. Que Dios te bendiga. Muchos cristianos no saben que la aportación más importante de Jesús a este mundo, pues es inspirar ese proyecto humanizador de Dios, lo que él llamaba un reino de Dios. Y este proyecto no es propiamente una religión, va muchísimo más allá de las creencias, normas y ritos de cualquier religión. Según Jesús, o sea, el misterio último de la vida es un Dios Padre de todos, no solamente de unos pocos. La humanidad es sencillamente, pues, esa familia de todos sus hijos e hijas. Y el único objetivo del Padre aquí, en esta tierra, es pues ir construyendo una familia donde reine cada vez más la justicia, la igualdad, la solidaridad. Este es el camino para hacer un mundo cada vez más humano. Sí, donde todos podamos vivir con dignidad. Y también el que nos permite a los creyentes pues vivir con la esperanza de conocer un día, más allá de la muerte, pues la plenitud de la vida para toda la humanidad. Creer en un Dios Padre de todos nos puede ayudar en estos tiempos a sentirnos no solo miembros de la misma especie, sino hijas e hijos de una única familia. Experimentar que todos somos hermanos, pues puede reforzar nuestra capacidad de crecer en solidaridad. El vivir con una actitud de fraternidad nos empuja a buscar el bien común de toda la humanidad. ¿Empezando por dónde? Empezando ¿por quiénes? Pues por los más pobres y los más necesitados. O sea, la gran llamada de Jesús a los seres humanos, ¿cuál fue? Buscar el reino de Dios y su justicia. No te preocupes por lo demás, porque se te dará por añadidura.
quiero reflexionar sobre dos textos. Y ambos nos muestran el antes y el después de la cruz. Y ambos se encuentran en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Juan 19, 26, 27. ¿Tienen ya sus Biblias? ¿Mm? Dice que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, pues le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Yo me preguntaba cuál será el objetivo de estos dos versículos. Porque Jesús tenía hermanos y hermanas. Y lo más lógico, pues lo normal es que ellos fueran quienes se hicieran cargo de María. Además, que tampoco sabemos, porque la Biblia no nos lo dice, cuál era la situación familiar del discípulo amado. Si tenía padres, hermanos, si se relacionaba o no con sus seres queridos. O sea, reconozcamos que la petición del Señor es un poco extraña, ¿no? Es un poco rara. Fíjense que a María no la llama madre, sino mujer. Mujer, he ahí tu hijo. Jesús está a punto de morir. Y yo quiero entender que esto le lleva a desnudarse. Más bien le obliga a desprenderse de su familia. Le ofrece a ella un hijo más. Lo que entiendo de este texto lo hago empatizando con el estado de sufrimiento y soledad en la agonía. Desde la cruz, el Hijo de Dios nos está enviando un mensaje de acercamiento, de comunión. Jesús, para que no nos quedásemos del todo solos, quiso invitarnos a una nueva conciencia. Quiso transmitir la necesidad que tenemos de contar con alguien, de agarrarnos a alguien, de sentirnos protegidos por alguien. Y lo simboliza, pues en esas dos frases. O sea, él, que se sentía tan abandonado por sus seguidores, pues parece que quiere evitar a los demás ese dolor. Él, que durante su ministerio aquí no se sintió acompañado por su familia, pues porque pensaban que estaba loco, o sea, este está tarao, está zumbao, pues no quiso dejar sin familia a los que allí quedaban. La soledad de esos momentos tan duros, pues no los deseó para nadie más. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Si su muerte fue deshonrosa, él honra a los presentes. El que ha sido abandonado está pidiendo antes de su último suspiro cuidado, protección para los que se quedan. Usted lo sabrá. O sea, según la costumbre de la época, pues aconseja que los varones, en su rol de hijos, acojan y respeten como madres a las mujeres. Y que las mujeres, según la costumbre de la época, en su rol de madres, acojan y amen como hijos a los varones. Sí, allí fuera de la ciudad, desde esa pequeña colina donde se alzaba la cruz, desechado por muchos, traicionado por todos, negado por sus discípulos, Jesús se salta los lazos de sangre y está llamando desde la no parentela a la parentela, desde la separación a la unión, desde la no responsabilidad hacia el otro a la responsabilidad.
Nos está llamando a ser capaces de valorar las circunstancias del prójimo, a sentirlo tan cerca que pueda nacer en nosotros esa confianza capaz de abrir corazones. Invita a ser familia a los que no son familia, nos conduce al acogimiento, a refugiarnos mutuamente los unos en los otros. Y el otro texto que yo quiero leerles se encuentra un capítulo más adelante, Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 9. Y dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. ¿Y qué vio? Quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió. ¿A quién fue? A Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Y qué les dijo? Se han llevado del sepulcro al Señor, pero no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo, corriendo más aprisa que Pedro, llegó primero. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Me gusta este texto. Y lo he escogido entre otros, porque no tiene como protagonistas ni a Dios ni a Cristo. Los tres protagonistas que menciona son muy como tú y como yo. Son muy humanos. María Magdalena, Pedro y el discípulo amado. Y el relato, pues se centra única y exclusivamente en las reacciones de estos personajes tan distintas entre sí. Por ejemplo, María, ¿cómo reacciona? Con precipitación. O sea, a ella le basta ver que han quitado la losa del sepulcro para llegar a la conclusión de que alguien se ha llevado el cadáver. O sea, la resurrección ni siquiera se le pasa por la cabeza. Pedro actúa como un inspector de policía diligente, activo. Corre al sepulcro y no se limita como María a ver la losa corrida. Entra, nota que las vendas están en el suelo y que el sudario, en cambio, pues está enrollado en un sitio aparte, en un lugar diferente. Algo muy extraño, pero no saca ninguna conclusión. ¿Y el discípulo amado qué? Pues también corre. Más incluso que Pedro, era más joven. Pero luego lo espera. Y ve lo mismo que Pedro. Sin embargo, él llega a la conclusión de que Jesús ha resucitado. Según Juan, María Magdalena es la primera que va al sepulcro cuando todavía está oscuro y descubre desconsolada que está vacío. ¿Por qué? Pues porque le falta Jesús, el maestro que la había comprendido, que la había curado, el profeta al que había seguido fielmente hasta el final. ¿A quién seguiría ahora? Es por eso que se lamenta ante los discípulos. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y estas palabras de María
podrían expresar la realidad que viven hoy muchos cristianos. ¿Qué hemos hecho de Jesús resucitado? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Dónde lo hemos puesto? Ese Señor en quien creemos, al que adoramos y alabamos, ¿es un Cristo lleno de vida? ¿O un Cristo cuyo recuerdo se va apagando poco a poco en nuestros corazones? ¿Me puedes comprar la idea o no? No deja de ser una apreciación personal, pero considero que es un error buscar pruebas para creer con más decisión. Creo que no es suficiente con la enseñanza de la Iglesia. Creo que es inútil hurgar en las conclusiones de los teólogos. Amigo y hermano que me estás escuchando, para encontrarnos con el resucitado, hemos de hacer ante todo un recorrido interior. Que si no lo encontramos dentro de nosotros, no lo vamos a encontrar en ninguna parte. Juan describe un poco más tarde a María corriendo como loca de un lado para otro, simplemente buscando información. Pero cuando ve a Jesús, ella está cegada por el dolor y por las lágrimas y no logra reconocerlo. ¿Qué es lo que piensa? Que es el encargado del huerto. Y Jesús solo le hace una pregunta. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Tal vez en un día así debamos preguntarnos también nosotros algo parecido, algo semejante. ¿Por qué nuestra fe es a veces tan triste? ¿Cuál es la causa última de esa falta de alegría entre nosotros? ¿Qué leches estamos buscando los cristianos de hoy? ¿Qué añoramos? ¿Andamos buscando a un Jesús al que necesitamos sentir lleno de vida en nuestras comunidades? Según el relato, Jesús está hablando con María, pero ella no sabe que es Jesús. Y es entonces, solamente entonces, cuando Jesús la llama por su nombre. Quiero yo poner la imaginación y pensar que con la misma ternura que ponía en su voz cuando caminaban por Galilea, María, María. Y ella se vuelve rápida, Raboní, maestro. María se encuentra con el resucitado cuando se siente llamada personalmente por él. ¿Es así? Es así. Amigo, amiga, Jesús se nos revela lleno de vida cuando nos sentimos llamados por nuestro propio nombre y cuando escuchamos la invitación que nos hace a cada uno. Es entonces cuando nuestra fe crece. Siento decírtelo, pero no reavivaremos nuestra fe en el Cristo resucitado alimentándolo solo desde fuera. No nos vamos a encontrar con Él si no buscamos el contacto interior con su persona. Termino con esto. Es el amor a Jesús, conocido por los evangelios y buscado personalmente en el fondo de nuestro corazón, el que mejor puede conducirnos al encuentro con el resucitado. Que Dios te bendiga hoy y siempre.